Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver un problema de potencial eléctrico. El problema dice lo siguiente: dos cargas Q1 y Q2. La carga de Q1 es de menos 50 microcoulombs y la carga Q2 es de 50 microcoulombs. Están separadas a una distancia de 52 centímetros, como se muestra en la figura. Calcule el potencial eléctrico en los puntos A y B. Ok, entonces en nuestra figura tenemos, si ustedes recuerdan, en su momento lo expliqué, cuando tenemos dos cargas que lo único que difieren es, o sea, es la misma carga pero son de cargas opuestas, el signo es lo único que los hace diferente. Hablamos de un dipolo eléctrico, ¿no? Entonces en este caso tenemos un dipolo eléctrico el cual está separado a una distancia de 52 centímetros. Nos pide calcular el potencial eléctrico en el punto A, este punto A, o 30 centímetros de la carga Q2, y el punto B, ¿no? Ok, entonces antes de empezar a calcular este tipo de problemas, lo que tenemos que recordar es lo que vamos a usar. Si nosotros tenemos una carga Q, queremos calcular el potencial en un punto A, el potencial eléctrico debido a una carga puntual Q a una distancia R, o simplemente el potencial en el punto A, nosotros recordamos que va a ser la constante K por la carga, y hay que dividirlo entre la distancia de separación entre la carga y el punto donde debemos o donde queremos calcular el potencial, ¿no? Recordemos, este potencial es un valor escalar, solamente tiene una magnitud, no tiene dirección, no solamente tiene magnitud. Entonces es mucho más fácil que calcular un campo eléctrico, ¿no? Entonces, recordando eso, que es lo que vamos a usar. También en el video pasado vimos que cuando nosotros tenemos varias cargas, lo que tenemos que usar es el principio de superposición, ¿no? Pues en este caso, en este punto o en este punto, lo que tenemos que calcular es el potencial debido a la carga Q1 más el potencial debido a la carga Q2. Bueno, entonces, entendiendo eso, vamos a calcular el potencial para primero el punto A, ¿no? Vamos a calcular para el punto A. Ok, entonces el potencial en el punto A, habíamos dicho que el potencial que vamos a calcular en el punto A pues va a ser el potencial debido a la carga Q1 más el potencial debido a la carga Q2, ¿no? Ajá. Entonces simplemente es el principio de superposición. Ahora recordemos el potencial debido a la carga Q1 es la constante K por la carga Q1 y dividido entre la distancia de separación, la llamamos R1, ¿no? Porque va a haber varias distancias. Entonces en este caso es simplemente, si nosotros sustituimos, bueno, una vez apuntamos lo que va a ser el valor de el potencial debido a la carga 2, ¿no? A la carga Q2. Esto es la misma constante K, ahora es la carga Q2 y dividido entre la distancia de separación entre la carga Q2 y el punto donde yo quiero calcular. Ok, entonces ahora recordemos entonces K, el valor de K es 9 por 10 a la 9 es newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado, ¿no? Las unidades de la constante multiplicado por la carga. ¿Cuánto vale la carga Q1? La carga Q1 es de carácter negativo y vale menos 50. El microcoulomb quiere decir por 10 a la
menos 6 coulombs, ¿no? Y esto va a estar dividido entre ¿qué? Esto va a estar dividido entre la distancia de separación que hay entre la carga Q1 y el punto A. ¿Cuál es esta distancia? Pues nosotros tenemos un 60 centímetros. Recuerden aquí la constante está en metros, por lo tanto tendríamos que expresarla en metros, ¿no? 60 centímetros es 0.6 metros. Ajá. ¿Sí o no? Ajá. Ok, entonces de una vez apuntamos aquí el valor de el potencial debido a la carga Q2 va a ser lo mismo, la constante por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por, esta vale 50 por 10 a la menos 6 coulombs, ajá, que es la carga Q2, es de 50 microcoulombs, ¿no? Ajá. Y ahora entre la separación, la distancia de separación, estamos en el punto A y tenemos que es la carga Q2 que vale 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros son 0.3 metros. ¿Ok? Entonces si nosotros hacemos nuestros cálculos, encontramos que B1, el potencial debido a la carga Q1, recuerden, solamente estamos hablando en el punto A, ¿no? En este punto. Ajá. Ok, el potencial debido a la carga Q1 es de menos 0.75 por 10 a la 6. Bueno, vamos a ver qué unidades son, porque qué unidades son. Este metro se va con este metro de acá, con uno de los de aquí, ¿no? Un cuadrado de los de aquí. Y este coulomb elimina uno de los de aquí. A este entonces solamente queda metro, newton por metro sobre coulomb cuadrado. Y esas unidades son de volts, ¿no? Tenemos un volt igual a newton por metro sobre coulomb. Ese es lo que vale un volt, ¿no? Entonces estos son el voltaje, lo vamos a medir en volts. Ok, y hacemos lo mismo, hacemos los cálculos, encontramos que B2 es igual a 1.5 por 10 a la 6 volts. Por lo tanto, el potencial en el punto A pues va a ser B1 más B2. Esto es igual a B1, ¿cuánto vale? Menos 0.75 por 10 a la 6 volts, y le tenemos que sumar el voltaje 2 que vale 1.5 por 10 a la 6 volts. Si nosotros hacemos esa operación, encontramos que el voltaje en A, ¿cuánto vale? Pues vale 7.5 por 10 a la 5 volts. Ajá. Entonces aquí está, es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque recordemos, el voltaje pues es un valor escalar, ¿no? Solamente tiene magnitud. Esa magnitud pues ya la sabemos, ya la calculamos vimos cómo se calculaba en el video anterior. Por lo tanto pues simplemente habría que sumar, utilizar el principio de superposición de los voltajes y fácil, ¿no? Aquí entonces ya tenemos el voltaje en el punto A. Si nosotros nos paráramos aquí en este punto, eso es lo que sentiríamos, este voltaje, este potencial eléctrico. Este potencial eléctrico sentiríamos de 7.5 por eso a las 5 volts. ¿Ok? Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Entonces ahora la otra es, tenemos que calcularlo para el punto B. Ajá. Entonces ahora
para el punto B, que es la otra que nos piden. Y es lo que pasa para este punto. Ok, es lo mismo, ¿no? Recordemos, el voltaje en el punto B será el voltaje en B, va a ser el voltaje en B debido a la carga Q1 más el voltaje en B debido a la carga Q2, ¿no? Entonces, ok, entonces el voltaje B, el voltaje debido a la carga Q1 es la constante por la carga Q1 entre la distancia de separación, ¿no? Y el voltaje debido a la carga Q2 es la constante K, ahora por la carga Q2 entre la distancia de separación que hay entre la carga y el punto donde queremos medir. Entonces aquí es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y esto tiene que ir multiplicado por el valor de Q1. Quedamos que era el valor de Q1 es el negativo, ¿no? Menos 50 microcoulombs. Menos 50 microcoulombs. Bueno, ya de una vez le ponemos el valor de los micros, ¿no? Para ya ir a hacer las operaciones. Micros es por 10 a la menos 6 coulombs, y esto tiene que ir dividido entre ¿qué? Entre la distancia de separación. Ahora estamos en el punto B y tiene que ser, observamos que es la misma distancia, ¿no? De hecho nos están pidiendo la distancia de del punto B al Q2 es la misma que del punto B a Q1, son 40 centímetros. Ajá. Entonces es la distancia, 40 centímetros son 0.4 metros, y si nosotros hacemos nuestros cálculos, encontramos que esto es igual a menos 112.5 por 10 a la 4. Por 10 a la 4, ¿qué? El coulomb se va con este coulomb, este metro se va con este otro metro, y solamente queda newton metro sobre coulomb, que es volts. Ajá. Entonces, ahora el voltaje o el potencial eléctrico debido a la carga Q2 es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado multiplicado por la carga, ahora es de 50 por 10 a la menos 6 coulombs, y dividido entre la misma distancia, ¿no? 0.4 metros. Como es la misma carga, solamente que en negativo y es la misma distancia, pues aquí me va a salir 112.5, ¿no? Por 10 a la 4 volts. Entonces, ¿cuánto sería el voltaje en el punto B? Pues simplemente es el voltaje debido a la carga Q1 en el punto B más el voltaje debido a la carga Q2 en ese punto B, ¿no? B1 vale menos 112.5 por 10 a la 4 más 112.5 por 10 a la 4 volts. Son los mismos valores, y esto es igual a 0. Es decir, en el voltaje en este punto va a ser 0. De hecho, si nosotros analizamos bien, si yo pidiera el voltaje en cualquier punto de esta línea, yo voy a encontrar que el voltaje en toda esta línea va a ser 0, ¿no? En cualquier parte de esta línea que esté a la misma distancia
que sean equidistantes. El punto que sea equidistante de la carga Q2 y Q1 automáticamente va a ser que sea 0, ¿no? Entonces todos los puntos que estén en esta línea que estoy mostrando aquí van a valer su potencial eléctrico en cualquiera de estos puntos va a valer 0, ¿no? Qué buena onda. Entonces bastante interesante. Como lo ven, este tipo de problemas es bastante sencillo. Entonces miren, aquí la característica es, si ustedes observan, el cálculo del voltaje, el potencial eléctrico es demasiado sencillo comparado con estar calculando campos eléctricos. Entonces nosotros tenemos una relación de voltajes y campos eléctricos, entonces es mucho más fácil calcular los potenciales eléctricos que los campos eléctricos, ¿no? Por su forma, ¿no? El potencial eléctrico pues es una cantidad escalar, cosa que no sucede con el campo eléctrico, que es una cantidad vectorial, ¿no? Entonces, como ven, es bastante sencillo calcular cuando nosotros tenemos varias cargas, ¿no? Si tuviéramos otra carga, pues simplemente aquí sería el B3 y así sucesivamente. Bueno, espero que este problema les haya servido para entender más lo que es el potencial eléctrico debido a las cargas puntuales, y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Ánimo. Bye.